Y con el desplante de Ayuso a Moncloa, vaya pedazo de lío. Soy Marc Gonzalo Martínez y te voy a contar en unos 4 o 5 minutos todo este lío que ha creado Isabel Díaz Ayuso. Y es que ha dejado las cosas más enredadas que unos auriculares en un bolsillo, más que una charla entre Siri y Alexa, más que un grupo familiar de WhatsApp, más... bueno, ya me entendéis. ¿Y por qué? Pues porque ha decidido hacer un plante, es decir, no reunirse con el presidente del gobierno, Pedro I, corazón de trapo, Sánchez. Al contrario que otros presidentes autonómicos que fueron corriendo a la Moncloa. Ayuso ha dicho algo así como, gracias, pero no gracias. ¿La razón? No quiere formar parte de lo que ella llama una foto de la normalidad. Bueno, ya sabéis, esas fotos en las que uno sale sonriendo, pero que nadie tiene ni idea de lo que está realmente pasando. Según ella, participar sería como darle el visto bueno a un deterioro institucional y a la financiación especial para Cataluña. De ahí que diga que esto no es personal. No, nada personal, por supuesto. Todo lo hace porque, según ella, es lo mejor para España. Claro. Desde la Moncloa las reacciones han sido más duras que una semana sin café. El gobierno ha dicho que la decisión de Ayuso es irresponsable y la han tachado de error sin precedentes. En otras palabras, que se les ha cruzado el cable con esta movida. Podéis tener movida hace tiempo, movida promovida por el ayuntamiento. Por el ayuntamiento no sé, pero sí que varios ministros se han alineado detrás de Sánchez como si estuviera en una fila para el concierto del año. Uno de ellos es Óscar López, el ministro para la transformación digital. Aquí hago un inciso, hay que ver la cantidad de ministerios chorras que se sacan los gobiernos con tal de meter a amiguetes y seguir chupando de la teta del Estado, Una cartera para el Ministerio de Tornillos con cabeza plana ya mismo. Bueno, a lo que íbamos, que me enrollo, como siempre. Que Óscar López ha dicho que es gravísimo que Ayuso haya rechazado la reunión. Si doña Isabel pasa por Madrid Central con un Renault 5 Turbo de los 90, no se enojarían tanto. Y claro, ha lamentado lo que llaman la estrategia permanente de choque de la presidenta madrileña. Porque claro, aquí en España, si no le metemos un poquito de drama, esto no es política, ¿verdad? Bueno, y a todo esto, ¿qué dice Feijóo de ello? Está en una especie de cruce de caminos. Por un lado, piensa que Ayuso debería haber hecho más que no solo dejar el mensaje de Sánchez con el doble tic azul del WhatsApp. Pero por otro, entiende sus razones. What? Bro, what are you talking about, man? Pero como la llama no calentaba suficiente, Borja Semper, el portavoz del PP, en un arrebato pirómano y para no perder la oportunidad de echar más leña al fuego y hacerle un poquito de la pelota al jefe Feijóo, ha dicho que él sí que habría ido a la reunión. Están los queda bien y luego está en un lugar de Champions Borja Semper. Aunque también ha añadido que entiende por qué Ayuso no lo hizo, porque la relación entre ambos gobiernos está absolutamente rota. Ahora, este Borja sería así. Este tío es un cabrón, qué mala gente, de verdad. Sí, yo es que a tipos así, qué coraje, malo a rabiar. Sí, pero tiene un gran corazón, Sí, es que es un trozo de pan, ya te digo yo, como él no hay dos. Pero no quita que sea un desgraciado. Yo no, por eso te digo, es un trozo de pan, pero revenido ya de hace 3 semanas por lo menos. Por Madrid parece que están buscando un mediador, pero que no lo busquen. Creo que es más necesario un buen terapeuta de pareja. Eso no vendría mal. Como ya he dicho, Ayuso lo ha dejado todo bien clarito, que nada de esto es personal. No se trata de un berrinche ni de un desplante por capricho. You serious? Tiene guasa la tía. Y claro, ha aprovechado para lanzar una serie de críticas a Sánchez, acusándolo de difamarla con gravísimas acusaciones. Según Ayuso, esto es parte de una cacería política en su contra. ¡Hombre, mira! Pues ya tenemos el póster de esta nueva temporada de Juego de Tronos. Pero esto no queda ahí, también ha arremetido contra el acuerdo fiscal entre el gobierno y los partidos independentistas catalanes, diciendo que esto rompe la hacienda común. Y es que el gobierno reparte tarta para todos, pero los hay que tienen barra libre y otros que, pues que si les toca una pepita de chocolate ya pueden darse por contento. ¡Vamos, circulen! Las acusaciones que Pedro Sánchez ha lanzado contra Ayuso no son cualquier cosa, Ha insinuado que ella protege a su pareja, Alberto González Amador, a quien ha llamado delincuente confeso. ¿Qué tal, Recordemos que González Amador, según la prensa, confesó su culpa a inspectores de Hacienda. Y eso siempre es una buena carnaza para los partidos opuestos a ti. Oye, y bajo mi punto de vista, con razón. Vamos, lo haría yo mismo también. ¿Te lo ponen en bandeja y no vas a aprovechar? ¡Vamos, hombre! Esto ha llevado a González Amador a demandar a Sánchez y a varios políticos más por difamación. Vamos,
que en lugar de solucionar las cosas en la política, parece que lo resolverán como siempre, en los tribunales. Pero agárrate a tu suegra, que aquí no acaba la cosa. Ayuso ha respondido diciendo que su pareja no hace negocios en la Puerta del Sol, mientras que la de Sánchez sí lo hace en la Moncloa. ¡Toma tasca! Y como digo, Alberto González Amador no se ha quedado de brazos cruzados. No, ha presentado una demanda de conciliación exigiendo una compensación económica de 100.000 euracos a Sánchez y 50.000 a Félix Bolaños, el ministro de la presidencia. Este año Alberto, según los periódicos como El País o El Confidencial, pagó a Hacienda 50.000 euros para solucionar los problemas fiscales por la vía rápida, pero Hacienda le dio cagatas y le dijo que continuaría siendo investigado. Espera un momento, hagamos cuenta. 500.000 euros de los cuales serían devueltos a González Amador 150.000. Porque 350.000 ya se los quedaría Hacienda, que es lo que dicen que defraudó. Le pide 150.000 a Bolaños y a Pedro Corazón de Trapo, le salió 200.000 euros la deuda. Chico, le ha salido la jugada que te pasa de bien. Una rebaja de más del 42%. Si alguien más se mete con él y lo denuncia, lo mismo hasta sale ganando con este tema. Si es que no lo ha hecho ya, quién sabe, ¿no? Aunque espérate tú, porque igual sí que sigue rascando con la querella impuesta contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, por la revelación de secretos. Todo este asunto, como vemos, ha dejado al panorama político más dividido que una pizza en una fiesta de amigos. Dentro de su propio partido, las opiniones están más que divididas y la tensión política sigue subiendo. Si bien algunos consideran que Ayuso ha incumplido su responsabilidad de buscar cooperación entre administraciones, otros creen que ha hecho lo correcto al plantar cara. Yo lo que sí que sé es que, para mi modo de ver, debería haber. ¿Y por qué? Pues simple, porque sí que creo que no ha ido por los ataques personales. Y eso, a mí me parece que no debería interferir en lo más importante, que es, en este caso, pues servir a los madrileños. Y al no ir, no podrá luchar por ellos sin estar. Aunque sea para una foto, aunque sea para hacer el paripé, aunque sea, no sé, debería haber mostrado que es suficientemente fuerte para aguantar lo que le echen y más. Es mi modo de ver, pero ¿y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo en los comentarios y debatamos. Estoy seguro que más de uno no piensa igual que yo y me gustaría que me dierais vuestras razones, que seguramente sean mejores que las mías. Si te ha gustado el vídeo, regálame un like, ahí, suscríbete para estar al día con mis vídeos y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.